Buenas noches, profesora. Este es mi trabajo final. Voy a hablar sobre por qué es importante la psicología en el deporte y el tema que yo he escogido para hablar después es la depresión deportiva. Bueno, la psicología del deporte es importante, ¿por qué? Porque ayuda a que los deportistas tengan un mejor rendimiento, manejen bien lo que es la presión, la tensión, la ansiedad, el estrés. eh, bueno, hay muchos factores por lo cual la psicología es importante, así que vamos a ir viendo uno por uno. Mejora del rendimiento. A lo que yo iba, mejora el rendimiento. ¿Por qué? Porque un deportista no solamente es físico, sino también mental. Obviamente, si no estás pasando por una buena etapa, no sé, con tu familia o caso personal, no vas a dar el 100%. Entonces, para esto es importante la psicología. Manejo de la presión y el estrés. Obviamente hay muchos casos o ocasiones donde el torneo es importante y la persona no se siente capaz de hacerlo, entonces llega a sentir lo que es la presión y todo eso. También hay trabajos con los que puedes mejorar eso, ¿no? Como la visualización, o sea, verte haciéndolo para que mejore, o sea, para sentirte tranquilo contigo mismo de que lo que puedes hacer, ¿no? Y así. Motivación y objetivos. Aquí. Vamos con lo que los deportistas a veces no sienten o no saben para qué están trabajando en verdad. Obviamente el trabajo es día a día y es un proceso largo para llegar a la meta que tú quieres llegar, pues no, o sea, un mejor rendimiento, más rápido, más ágil, pero a veces en el día a día dices, "¿Así ya para qué? Si no voy a llegar a hacer o me voy a demorar mucho en hacerlo", entonces como que simplemente no pierdes motivación, que es importante un psicólogo para que sigas rindiendo al máximo. Trabajo en equipo y comunicación. Acá porque es importante, porque un psicólogo puede hacer trabajos como es en grupo para mejorar la confianza, para mejorar la comunicación, que es muy importante en un grupo, si se quiere lograr un objetivo común. Preparación mental para competir. Preparación mental. Obviamente, como lo decía al principio, el futbolista no es solo el físico, sino que para dar tu 100% tienes que dar, o sea, para dar el 100% tienes que estar bien físicamente y mentalmente. Justo de eso quería hablar ahora. Obviamente, o sea, un psicólogo deportivo no siempre tiene que estar en el momento malo, sino prevenirlo. O sea, cuando estés bien y todo eso, seguir con un psicólogo para que te ayude a mantenerlo. Por ejemplo, yo doy el caso de Hazard, que era un deportista que jugaba en el Chelsea. Era de los mejores del mundo y se fue al mejor club del mundo, se fue al Real Madrid y nunca demostró el nivel que tenía por las lesiones. Entonces ahí llegó a un punto en el que, o sea, por las lesiones no se motivaba, no sentía esa chispita que para volver a ser el que era antes. Entonces yo creo que ahí faltó, o sea, el factor psicológico, porque varios jugadores hablaron del tema y hablaron de que él nunca se cuidaba, que comía chatarra, que no, o sea, no lo que hace un deportista normalmente, con lo que un deportista se mantiene en un nivel de elite como son ellos. Entonces es importante manejar sobre la depresión deportiva porque, como digo, el fútbol no es solo físico, o sea, tener las mejores piernas, ser el jugador más rápido. Caso mismo de Mbappé, esta temporada, por ejemplo, que al inicio sentía la presión de ser el sucesor de Cristiano, sentía la presión de ser el mejor club del mundo, entonces no lo demostraba hasta que yo tocó fondo, como él mismo lo comentó, yo no puedo caer más bajo, así que todo lo que viene ahora es arriba, voy a demostrar el jugador que soy. Eso es una. Obviamente tiene un psicólogo, el psicólogo de Real Madrid, y aparte ves cómo es la actitud del jugador que hace que él mismo se esfuerce en mejorar y salió terminando siendo bota de oro de Europa, o sea, el jugador con más goles que hay en Europa. Entonces ese es más o menos el tema que quería tocar. Gracias. En el mundo del deporte, la presión por ganar, las altas expectativas y el miedo al fracaso pueden generar estrés y ansiedad en nuestros deportistas. Pero, ¿cómo esto afecta en sus rendimientos y cómo podemos abordarlo? A continuación, en este video, responderemos esas preguntas en base a la psicología deportiva. Primero, diferenciemos estos términos. El arousal es la activación fisiológica y psicológica del mismo deportista, desde el sueño más profundo hasta la activación más intensa, como por ejemplo puede ser la aceleración cardíaca antes de patear un penal. Luego tenemos el estrés, que es un desequilibrio entre las demandas del entorno y la capacidad del mismo deportista para poder afrontar un problema. Por ejemplo,
la presión por ganar un título. No todos tenemos el mismo nivel de estrés por ganar un título. De repente un jugador con más experiencia tiene menos estrés o siente menos estrés. Y por último tenemos la ansiedad, que está relacionado con una emoción negativa, bueno, relacionado al nerviosismo y la preocupación. Como por ejemplo le sucedió a Roberto Baggio en la final del 94 en aquel penal que no supo anotar y tampoco supo de qué manera poder afrontarlo. Entonces se quedó como parado, sin saber qué hacer y muy ansioso. Para continuar, la ansiedad compete con dos componentes, que pueden ser cognitivos y somáticos. Cognitivos, que están en nuestra mente, eso es lo que significa que son pensamientos negativos como por ejemplo voy a fallar, no voy a poder, no voy a rendir al máximo. Y somáticos, como son síntomas físicos, como por ejemplo la sudoración o una tensión muscular que no te deja dar el máximo de tu rendimiento en el campo. Además, puede ser de estado o de rasgo, perdón. De estado quiere decir que puede ser temporal o ligado a una situación en específico, como por ejemplo un penal, que uno no sabe qué puede hacer o no está decidido totalmente qué es lo que va a terminar haciendo. Y de rasgo, que es ya parte de la personalidad, como en deportistas que siempre perciben amenazas. Muchas gracias Adrián por el pase. Ahora yo voy a hablar acerca de cómo se produce el estrés, o sea, cuáles son las fases para llegar a esto, evidentemente en el deporte. Bueno, son 4 las fases que involucran el estrés. La primera es la demanda, la segunda es la percepción, la tercera es la respuesta y la cuarta es las consecuencias o una conclusión. Vamos a tomar de ejemplo lo que es un deporte del cual a muchos nos gusta y es muy fácil de entender. En este caso va a ser el fútbol. Como demanda vamos a poner eh, un reto que posiblemente a muchos futbolistas se les presente en su carrera, que es disputar una final, por obtener un título, para obtener un ascenso, una copa, X motivo. Estás en una final, siendo un futbolista. Entonces, el segundo paso, que es la percepción, lo ves como un desafío para superarte a ti mismo, para saber de qué estás capaz, o lo ves como una amenaza, para para ver si los nervios te ganan, para ver si aún no estás listo, para ver si a la hora de disputar el partido tu mismo cuerpo te falla, los nervios te empiezan a temblar las piernas, te puedes acalambrar, X motivo que pasa por los nervios. Entonces ahí es donde se produce el estrés. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto cuando estás tenso? El aumento de la ansiedad, pierdes la concentración, al mínimo error te empiezas a sobrepensar, te empiezas a llenar de pensamientos negativos, de que estarás jugando bien, estarás jugando mal, si tu mismo técnico se ha molestado. Entonces las consecuencias, ¿qué sería de todo esto? Un mal rendimiento, pierde la final. Un claro ejemplo que, bueno, se menciona incluso hasta en clase, puede ser el de Leao Butrón, que tuvo una sequía de 11 años sin conseguir títulos, que incluso pensó hasta retirarse del fútbol por no poder obtener ningún título, y evidentemente luego lo superó en 2017 cuando ganó su primer título con Alianza Lima. Si queremos mencionar un caso opuesto al de Butrón, que sería eh, algo positivo, no, ya está. Ahora, justo lo que estaba mencionando en la fase 3, que eran algunos síntomas, como por ejemplo el estar sobrepensando, los calambres, pero aparte de eso hay muchos síntomas más. ¿Cuáles son? Bueno, te voy a mencionar ahora los síntomas o presiones comunes que se presentan cuando estás en un proceso de estrés. Lo que suele presentarse es, aparte de lo ya mencionado, pueden ser las manos frías o las manos sudorosas, el dolor de cabeza, algunas personas incluso sufren presiones internas por tener voces acá en la cabeza, de tener miedo al fracaso, o tener pensamientos irracionales, o imaginar sucesos el cuales todavía no pasan, pero por la tensión del momento crees que te están por suceder. O por ejemplo, te pones a pensar en las expectativas que tienen ya no solo tu familia, sino tu equipo, tu entrenador, tus hinchas, toda una visión que tienen de ti, toda una expectativa alta que tienen en ti, no los quieres decepcionar. Y es ahí donde a veces la presión te puede jugar en contra, o tus mismos nervios te juegan en contra. Aparte, lo que mencionaba de los calambres antes, no es solo, por ejemplo, en las piernas, es en varias partes del cuerpo, ¿no? Es más que todo producido por los nervios o por la tensión que estamos pasando en ese momento. Ahora, ¿cómo manejar todo eso que te acabo de contar? Ya sea los calambres, las presiones que uno siente, o los malestares, o lo de las manos frías.
Bueno, el principal apoyo para todo esto es un buen psicólogo deportivo. Todo club debe contar con un área de psicología deportiva porque aunque no lo crean es lo más importante, ya que no solo se debe trabajar lo que es el físico, de estar bien, para aparentar estar bien físicamente, si es que acá no estás bien. Por ejemplo, muy fácil, algo que se debería practicar o se debería inculcar desde jóvenes es practicar una buena respiración, practicar técnicas de respiración, cómo cómo afrontar un problema cuando estás en un momento tenso, o por ejemplo, cómo trabajar para el simple hecho de que tengas que ser una persona fuerte mentalmente, ¿no? Ya que, por ejemplo, algunos relacionan que las personas que tienen un fuerte carácter, una personalidad imponente, son las que siempre, siempre, siempre van a saber afrontar un momento tenso, un desafío negativo. Pero no es así. Todas las personas, por ejemplo, en el fútbol puede ser, por ejemplo, Pablo Herrero, Carlos Zambrano, futbolistas los cuales se les tiene como un pequeño temor por la conducta fuerte que ellos tienen, pero incluso ellos por esa conducta fuerte se les ve afectados en el deporte, porque son dos futbolistas que suelen ser expulsados por no saber controlar sus emociones, por no saber controlar esa presión que sienten en momentos tensos, así que no es bueno tener mucho de una cosa. Es bueno hasta cierta parte, sí, pero luego tienen que aprender a controlar, tienen que aprender a manejar las emociones y así es como van a poder superar todo este mal momento. En conclusión, el estrés y la ansiedad siempre van a estar relacionados al deporte. Habría que ser ciegos o, bueno, aquí quisieras negarlo hasta el final para decir que no están relacionados porque siempre va a estar presente en cualquier instancia, en cualquier reto, en cualquier, en cualquier situación que vayas a, como deportista, superarte a ti mismo, cualquier prueba que vayas a enfrentar, pero eso no debe ser una desventaja, para nada. Hay herramientas para poder controlarlo, para que de la ansiedad o del estrés que te provoca la presión o todo eso, puedas controlarlo, puedas demostrar tus capacidades, puedas demostrar que has tenido una mejor preparación que el resto. Y además, hay muchos atletas que la presión, en lugar de ponérsela como una mochila, la ponen de aliado, se ponen uno a uno con la presión. Eso es ya un trabajo de psicólogo, de que tú tengas la voluntad propia de querer hacerlo para demostrar que tu preparación ha sido mejor que el resto. Y esos son los deportistas que destacan y están arriba a nivel mundial. Muchas gracias.